disclaimer, hay alguna información importante de que esto no sustituye la toma de decisiones, es decir, lo que buscamos es que sea un complemento, lo que yo les voy a mostrar. Esto es a partir también de talleres y actividades que hemos estado haciendo y viendo cómo le sacamos un mejor provecho a las diferentes herramientas de la inteligencia artificial. Como punto adicional, vamos también a ver, digamos, un ejemplo en ChatGPT, pero la versión gratuita, ¿verdad? Y el mismo ejemplo con la versión paga, es decir, la versión Plus, para que ustedes vean y tengan también como punto de comparación. ¿Ok? Entonces, iniciamos. Lo importante, que lo que buscamos, la razón de ser para ustedes es que las empresas, las pymes comprendan la importancia de la anticipación estratégica, el pensamiento futuro, para ser competitivos, menos reactivos y garantes que nuestros competidores. ¿Y qué tiene que ver esto con los procesos de toma de decisiones? Tiene que ver principalmente, número uno, en la manera como yo tengo una mejor información. Número dos, en la forma también como esa información va a estar ligada o va a estar representada o va a estar enfocada en el mercado en el cual estoy y en los posibles cambios o disrupciones o eventos que puedan suceder y que por ende puedan afectar la dinámica de mi empresa. Y como punto importante, acá sí, digamos, quiero hacer también esa salvedad de que buscamos llegar antes que nuestros competidores. No solo es competir en los mercados que estamos, pero también esto aplica desde el punto de vista de procesos de diversificación, rediseño de modelos de negocios, entre muchos otros temas enfocados, por supuesto, en las pymes. ¿Ok? Como referencia, una película que estoy seguro que muchos se recuerdan, ¿verdad? Donde nos decía que el futuro no está escrito, ni el ni ninguno. Tu futuro es el que tú formes. Nosotros acá lo que pretendemos es dejar la espinita sobre la importancia de ese pensamiento futuro, sobre la importancia de los análisis de tendencias y la importancia del manejo de dichos datos, de dicha información para la toma de decisiones en las pymes. Ahora bien, nosotros hablamos de un futuro o de varios futuros. Primero hay que entender que el futuro no es singular. Estamos hablando que el futuro es plural. Es decir, hay diferentes factores que son los que van a empujar, los que van a dar forma a dicho futuro o dichos futuros, ¿verdad? Y todo tiene que ver con el contexto presente en el cual nosotros estamos y en cómo, que eso lo vamos a ver ahora, cómo las diferentes fuerzas van a actuar en función de ese mapa, ese escenario en el que nos encontramos. Vamos a ver acá. Ok. Esto que vamos a ver tiene una similitud o a nivel de metáfora con que nosotros, imaginémonos nosotros que vamos en una carretera y realmente vamos tal vez con luz baja, no podemos ver, tal vez no hay mucho alumbrado, digamos, para que nos pueda ayudar para poder distinguir un poco más lo que hay adelante. Prendemos las luces altas y bueno, ya tenemos un poco más rango, un poco más espacio, horizonte de poder observación. Entonces, en muchos casos, el día a día de las dinámicas en las empresas casi que nos consume, es decir, estamos viendo lo inmediato, es decir, lo estamos viendo lo que está más cercano. Pero esto es una invitación, lo que buscamos es una invitación a prender esas luces altas, esos focos, para poder distinguir un poco más el escenario en que nos encontramos y especialmente también ver obstáculos u oportunidades que puedan afectar la dinámica de mi empresa. Entonces, esto nos invita a ver dos cosas. Bueno, entonces, ¿hacia dónde apuntamos? Porque en el día a día estamos en procesos de toma de decisiones, como decimos, apagando incendios, ¿verdad? Y no nos da, o sea, no tenemos en muchas ocasiones la oportunidad de ir, visualizar y hacer ese análisis respectivo sobre lo que puede pasar en el largo plazo. Normalmente, de hecho, cada vez más se hacen
menos lejanos los procesos de planificación o la planificación estrategia tradicional, la planificación estratégica lineal, porque entendemos que tenemos una urgencia en el día a día, tenemos hechos que están haciendo que tengamos que tomar decisiones rápidas y bueno, tenemos que prepararnos sí o sí para ese mediano y ese largo plazo. Como ustedes saben, hay un contexto, una frase que es VUCA, que esto tiene que ver con lo volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo, que esto viene desde un proceso o viene, digamos, desde una época de posguerra. Esto es básicamente, surge desde el punto de vista militar, este término, donde entonces tenemos un mundo mucho más complejo, un mundo más ambiguo, teníamos la Guerra Fría, por ejemplo, teníamos diferentes cambios de índole cultural y social, lo cual, por supuesto, afectaba las dinámicas a nivel global. Luego, entonces, con la llegada del COVID, se intensifica, digamos, ese nivel de incertidumbre. Viene el concepto de lo que se llama pánico, fragilidad, ansiedad, lo no lineal y lo incomprensible. Todo esto tiene que ver con algo que es la incertidumbre y la complejidad. Ahora hay un concepto que es el VIRCAS, que viene de las escuelas europeas, y donde estamos hablando de volatilidad. Sí, estamos en un mundo cada vez más volátil, cada vez con cambios muy rápidos, lo cual también tiene que ver con la incertidumbre y la inmediatez. En medio de tanta incertidumbre... No, por ejemplo, algo que mencionaba Ahí sí pueden silenciar. Dolor de cabeza. Si me hacen el favor. Ok. Gracias. Entonces, tenemos incertidumbre, pero también está la inmediatez. Tenemos que tomar decisiones hoy que no podemos postergar. Ruido, y que hablamos con ruido, es precisamente todo lo que tiene que ver con esa mucha información, que no toda esa información, no todos esos datos son para nosotros, son para mi empresa o son para mi negocio. Y por supuesto, eso llega, digamos, a meter un poco más de complejidad al entorno en el cual nos encontramos. Y obviamente provoca que en muchas ocasiones no podamos ver o distinguir las cosas. Por supuesto, complejidad, de lo que estamos hablando. Seguimos estando en contextos de alta complejidad, donde además se da una aceleración de las cosas. Estamos viendo cómo este tema tan importante, que es lo que estamos hablando hoy, la inteligencia artificial, se está acelerando cada vez más la tecnología. Cada vez más salen nuevas versiones, nuevos LLMs, nuevas herramientas, y esto genera también muchas brechas en las cuales, en la medida como nosotros, como en las empresas, los emprendimientos y todo, puedan ir acercándose, va a ser un poco más fácil, digamos, para en esa aceleración, esa ambigüedad, podamos adaptarnos. Y por último, todo lo que tiene que ver con la simultaneidad y disparidades. ¿Esto qué significa? Que en un mundo que cada vez estamos más globalizados, cualquier hecho, cualquier factor, cualquier fenómeno que suceda en otras latitudes nos va a afectar. Nos va a afectar ya sea desde un enfoque político, ¿ya? Por ejemplo, elecciones en nuestros principales socios comerciales, por ejemplo, desde el punto de vista económico, las tomas de decisiones que, por ejemplo, lo relacionado con los aranceles, o desde el punto de vista social. Entonces, todos estos hechos que pareciera que nada tiene que ver con nosotros o con nuestros negocios, realmente afectan desde el punto de vista número uno, desde lo macro, y ahí nos afecta hacia lo local. Entonces, este VIRCAS, en resumen, es volatilidad, una mayor incertidumbre e inmediatez en los procesos de toma de decisiones, pero sobre todo la complejidad que viene también a contribuir a que esos fenómenos o esas disparidades nos afecten de una manera mucho más directa. Y no como en otras ocasiones que tal vez no eran tan directos esos efectos sobre nuestro país y especialmente, y aquí el tema en que estamos, sobre nuestros negocios. Ahora bien, nosotros podemos tomar una decisión en simplemente pensar de que como lo vemos acá, de no, la transformación digital, por ejemplo, no es con nosotros, no es con nuestros negocios. Inteligencia artificial, eso es para los
expertos, esto es para los de sistemas. Y bueno, llegó el COVID y el COVID trajo unos procesos de aceleración en muchas organizaciones que no estaban preparadas para la virtualidad. Llámese instituciones educativas, llámese colegios profesionales, por ejemplo. Y por supuesto, tanto en el mundo corporativo como en el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, ¿qué es esto del pensamiento futuro y la anticipación? Lo que el future thinking o el pensamiento futuro lo que busca es como, lo que es un abordaje multi, inter y transdisciplinario donde convergen diferentes disciplinas, pensamientos y metodologías. Estamos hablando de pensamiento sistémico, estamos hablando de pensamiento de diseño, estamos hablando también de la forma del pensamiento crítico, ¿verdad? Todo desde un abordaje desde el punto de vista sistémico, por supuesto. Luego tenemos la anticipación estratégica, algunos le llaman prospectiva estratégica, que eso es una corriente que lo que nos indica es básicamente es una forma estructurada y sistemática de utilizar ideas del futuro y anticipar y prepararnos para esos cambios. Es decir, es como buscar o explorar diferentes futuros plausibles que puedan surgir en las oportunidades y desafíos que se podrían presentar. Luego, digamos, de esos procesos de análisis utilizamos esos insumos como elementos para la toma de decisiones y actuar ahora. Es decir, estamos actuando ahora previendo que esas situaciones o esos posibles hechos o factores puedan incidir en mi negocio. Y ojo aquí, porque la incidencia no solo desde el punto de vista de lo que me puede afectar, sino, y esto también es como el enfoque que le queremos dar a esto, es que pueden convertirse en una oportunidad para mi negocio. Ahora, estamos claros que nadie tiene una bola de cristal. Ojalá pudiéramos predecir el futuro, saber qué es lo que va a pasar en el mercado en el cual nos encontramos, saber cuántos y cuáles competidores van a llegar con nuevos modelos de negocio, ¿verdad? Y si me van a afectar o no, pero sí podemos mapearlo. Y esto de mapearlo tiene que ver con analizar los factores, las fuerzas, y aquí les pido que se centren en estas líneas amarillas, que son las fuerzas que lo que están haciendo es empujando, presionando y afectando, como les decía ahora, de una forma positiva o una forma negativa, el mapa o el lugar donde yo estoy desde el punto de vista de negocio. Es decir, aquí en la parte izquierda estamos en el presente, pero digamos, ya hay fuerzas, ya hay elementos, ya hay factores que lo que están haciendo es generando cambios, generando oportunidades, generando movimientos, que esos movimientos, esos cambios dan lugar con diferentes tipos de escenarios. Pero para efectos de lo que quiero que nos enfoquemos es que esos factores juegan y si nosotros como tomadores de decisiones en nuestros negocios, en nuestras empresas, no los estamos viendo y en el día a día nos estamos consumiendo con cuestiones operativas, administrativas, o tal vez no estamos analizando la estrategia desde el punto de vista de esos elementos, pueden, en el corto plazo, puedo estar posponiendo decisiones muy importantes en lugar de estar visualizando qué cosas pueden o podrían pasar en el futuro. Ahora bien, resulta que todos tenemos un rol clave. Esto es la ley de Martek. Esto es básicamente que los cambios a nivel de tecnología ascienden generalmente de manera exponencial. ¿Y esto qué aplica o cómo influye en nuestros negocios, en nuestras organizaciones? De que nosotros no tenemos la capacidad de poder adaptarnos al mismo ritmo o a la misma velocidad que esos cambios. Entonces, ahí es donde las organizaciones y las empresas debemos elegir cuáles cambios o cuáles elementos de estos vamos a poder adoptar, dada la dificultad que esto implica, dada la dificultad que esta aceleración implica para los procesos de toma de decisiones. Entonces, desde un punto de vista también de la dirección, es un elemento importante porque a la larga es
debemos ajustarnos. No vamos a alcanzar la línea del crecimiento exponencial a nivel de la tecnología, pero sí podemos ajustar las velas para que entonces podamos adoptar las tecnologías que realmente puedan afectar de una manera positiva las dinámicas de mi negocio. Ahora acá les doy un ejemplo. Posiblemente haya gente más joven y todo, entonces tal vez no se va a acordar de esto. Pero bueno, mi primer teléfono fue un Nokia, fue similar a este. Resulta que en 1998, Nokia era el líder mundial de mercado de la tecnología móvil, realmente con diferentes modelos. De hecho, este fue uno de los modelos. Hubo uno antes también, digamos, de mucho más grande, pero prácticamente tenía una posición de dominio en el mercado. Y bueno, algo pasó que entonces del 2007, por ejemplo, eso es una foto del 2007 y el segundo trimestre del 2013, y prácticamente hubo un decrecimiento de su cuota de participación de mercado mundial. O sea, eso es una caída súper abrupta porque prácticamente es que perdieron su posición, su cuota de mercado durante esos años. Ahora bien, muchos de ustedes creo que ya posiblemente tengan la respuesta de qué pasó en ese tiempo. Y en ese tiempo sucedió que Apple salió con su iPhone y prácticamente alcanzó más bien un dominio en el mercado. Ahora, Nokia últimamente sí ya se ha estado recuperando, digamos, pues han diversificado el tema de los negocios, pero digamos, no al nivel jamás que tuvieron en su momento antes, en este caso en 1997, 1998 y antes de la década del 2007 al 2017. Hubo una entrevista muy famosa al CEO de Nokia, donde entonces, bueno, una entrevista, no, un discurso, ¿verdad? Y él dijo que no hicieron nada incorrecto, ¿verdad? Pero de alguna manera, sí, no la vieron, se perdieron, ¿verdad? Entonces, algo dejamos de hacer. Y esas cosas que dejamos de hacer o esos elementos que dejamos ver en el mediano y largo plazo pueden afectar fuertemente, digamos, no solo el mercado, sino nuestros negocios. Entonces, por eso la importancia de poder anticiparnos. Ahora bien, este señor se llama Michel Godet, es un sociólogo y economista francés. Él dice, ese es digamos, el padre del pensamiento prospectivo. Él plantea con relación al futuro, desde el punto de vista de las empresas, los negocios, las organizaciones, 4 preguntas muy básicas que en realidad, digamos, todos deberíamos darlas por un hecho. Él lo primero que plantea es, ¿qué puede ocurrir? Y esta primera pregunta, ¿qué puede ocurrir? Es la pregunta de futuro, es decir, es la pregunta del análisis prospectivo, de foresight, del pensamiento futuro, para analizar esas tendencias. Entonces, la primera pregunta que él dice, bueno, ¿qué puede ocurrir con relación al futuro? ¿Ah? La segunda pregunta que él hace es, bueno, ¿qué podemos hacer con relación al futuro o con relación a esa información que me traen esas tendencias relacionadas con el futuro? Esta segunda pregunta, el qué podemos hacer, es la pregunta de la estrategia. Es decir, ya nosotros, y ahora vamos a ver un ejemplo muy rápido, digamos, ya nosotros en esa primera pregunta hicimos un análisis que va más allá del PESTEL, va más allá, digamos, del análisis lineal, digamos, de los posibles escenarios, sino también, digamos, de cómo esos factores van a dar forma a ese futuro. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es la pregunta relacionada con la estrategia, el diseño de la estrategia del negocio?
Y luego, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo? Estas últimas dos preguntas tienen que ver con la parte táctica, la parte operativa de mi negocio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es ya prácticamente poner el plan en acción. Y el cómo vamos a hacerlo, que aquí tiene que ver, por supuesto, aliados, actores que están en el mercado, recursos no solo recursos económicos, sino recursos a nivel de las personas. Pero entonces Michel Godet plantea que hay algo más importante antes de hacer el proceso del análisis de lo que puede ocurrir. Él nos dice, bueno, ¿quiénes somos? ¿Verdad? Y quiénes somos tiene que ver con ese punto de partida o línea base, es decir, quién somos como organización, dónde estamos en este momento en el mercado, quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros competidores y cómo es nuestra cultura. Es decir, esto es una radiografía de el momento en el cual nos encontramos para así entender cuáles van a ser o cuáles son las brechas que nos separan de ese futuro o ese escenario ideal que nosotros queremos alcanzar. Ahora bien, con relación entonces a ese futuro, ¿qué pueden pasar? Tendencias, son fenómenos, factores de inercia, factores de cambio. Están enfocados en datos, es decir, son medibles, por lo que hay una mayor posibilidad de ocurrencia. Tenemos megatendencias que ahí ya estamos hablando de unas fuerzas más globales, ¿verdad? Que generan su afectación no solo desde una escala a nivel económica global, sino también escala relacionada con la sociedad como tal, es decir, la parte social y cultural y la parte, por supuesto, de los negocios. Rupturas ya son grandes cambios, que estas rupturas normalmente lo que hacen es generan cambios de paradigmas. Una ruptura, en el caso, digamos, como un ejemplo, una ruptura fue la pandemia. Una ruptura puede ser una guerra, por ejemplo. Una ruptura puede ser un cambio a nivel geopolítico, que esto afecte, digamos, a nivel ya más continental. O sea, zonas geográficas un poco mucho más grandes y por ende puede afectar de manera directa a todas las dinámicas globales. Ahora tenemos, ya para entrar con uno de los ejemplos, lo que es el triángulo de futuro. El triángulo de futuro básicamente nos permite a nosotros tener un panorama no solo de presente, sino también de los factores que van a dar forma a ese futuro, para nosotros comprender mejor cuáles son las tensiones, cuáles son las resistencias y cuáles son las oportunidades del sistema o del mercado en el cual nos encontramos. Entonces, por ejemplo, en la parte superior que tenemos tirón de futuro, son visiones del futuro que algunos entienden como deseables. Aquí en palabras simples es cuál es la empresa que nosotros queremos en los próximos 5 años. ¿Cuál es la visión del negocio que nosotros queremos alcanzar? ¿Verdad? Luego tenemos lo que es el peso de la historia. El peso de la historia en sí son aquellas cosas que no nos permiten, que nos aferran al pasado y no nos permiten evolucionar, porque ya son temas estructurales que dificultan el progreso. En algunos casos también son temas culturales y organizacionales. Por ejemplo, cuando nos dicen o le dicen a uno, es que así lo hacemos, siempre lo hacemos así aquí. Es que no se puede porque así siempre se ha hecho, ¿verdad? Es que tal vez en la estructura hay un proceso de toma de decisiones, es que el proceso no puede cambiar, etcétera, etcétera. Es decir, son todos aquellos elementos que apuntan hacia lo interno y generan esas anclas, esos pesos que no nos permiten avanzar. Es decir, que no nos permiten que alcancemos esa visión de futuro, ese negocio, la visión del negocio que nosotros queremos. Y luego, empuje del presente,
que estos son tendencias incrementales, procesos de cambio y que ya están en marcha, ¿verdad? Y que tienen cierto potencial de disrupción. Digamos, bueno, la IA, por supuesto. Los elementos que van muy relacionados con el tema tecnológico, que estos son de los principales empujes, pero también hay elementos a nivel social que pueden llegar, digamos, a generar ese otro tipo de tendencias y por ende afectarnos en la manera como estamos manejando las dinámicas de nuestro negocio. Esto es un ejemplo, ahora lo vamos, esto básicamente es como un PEST, donde lo que hacemos nosotros es clasificar, no hacerlo de una manera tradicional, es decir, como lo que está pasando ahora, sino también analizarlo tanto en el mediano como largo plazo. Por ejemplo, cuando hablamos de tendencias y megatendencias, que esto es mediano, largo plazo, por supuesto, hechos portadores de futuro, esto es aquello que nos huele que puede generar nuevas oportunidades, nos huele que tal vez dentro de esta área, en la parte legal, puede abrirnos nuevas dimensiones para poder ampliar nuevas líneas de nuestro negocio. Y rupturas, que era lo que ya, Una pregunta, habíamos. digamos, si yo tengo una piscina así, viéndola desde arriba, ¿verdad? Sí, se choca ya. Okay. Y luego tenemos como mega ejemplo la matriz de impacto y ocurrencia. Básicamente esto lo que hace es que analiza los factores, primero viendo su nivel de impacto, bajo, medio, alto, y su probabilidad de ocurrencia. Es decir, a nivel del horizonte, de un horizonte temporal, qué tan probable sea que suceda, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean cómo se clasifican y especialmente cómo encontrar, cómo buscar eso. Vamos a elegir un tema para efectos de tiempo. Yo ya, digamos, vamos a analizar y vamos a dejarles aquí el ejemplo, el sector de comidas o alimentos congelados. Voy a dejar de compartir un momento para enseñarles y mostrarles el prompt. Y también explicarles por qué lo hice así. Momento. Porque ahora sí va a compartir. Okay. Ok. Yo les voy a explicar cómo yo lo hago. Primero, por supuesto, yo le voy a decir, digamos, así como lo ven ustedes acá, que les voy a explicar por qué lo estoy haciendo así, yo sí lo voy a copiar y pegar en el chat de GPT. ¿Ok? Primero el rol, es decir, asignarle un rol y explicarle, digamos, de qué manera quiero que ese rol funcione. Acá yo le estoy indicando que actúe como un Data Intelligence Researcher especializado en el mercado de Costa Rica y Centroamérica, con formación experta en pensamiento futuro y strategic foresight. Dice, ayuda a los equipos gerenciales a investigar y encontrar señales y factores de cambio. Listo el rol, ¿verdad? Luego la tarea, voy a hacer lo más específico posible. Aquí en esta tarea no solo le voy a decir el qué, sino también le voy a decir en dónde yo quiero que analice y me ayude a encontrar información de factores, de tendencias y qué fuentes de datos requiero. Aquí hago una observación, no quiere decir que esto ya va a sustituir lo que nosotros o que normalmente se hace desde el punto de vista de investigación o punto de vista de análisis, pero sí como complemento ayuda bastante. Entonces, tarea. Estoy diciendo que investigue, analice a través de fuentes de datos. Número uno, yo quiero primero que analice desde el punto de vista global, como
fuentes de datos como Foro Económico Mundial, Banco Mundial, Radares de Tendencias, Millennium Project, Dubai Future Foundation, universidades de primer orden en Estados Unidos y América Latina, así como fuentes como la OCDE, organismos multilaterales sobre tendencias, factores de cambio, hechos portadores de futuro que puedan afectar el sector de alimentos congelados de Costa Rica. Investiga y analiza también en fuentes locales como, y ahí le digo, igual lo hice para este ejemplo, pero puede ser lo más amplio todavía posible, Academia Centroamérica, investigación de universidades públicas, tesis académicas relacionadas con el tema, así como informes de revistas especializadas en negocios. Le voy a dar un contexto. Así como quien dice es el ABC, ¿verdad? Y aquí obviamente es un invento, digamos, somos una empresa que vende hielo y algunos alimentos congelados. Esto lo hacemos en una provincia de Costa Rica. Tenemos alrededor de 30 años en el mercado, iniciamos con hielo vendiendo en supermercados, hoteles y empresas constructoras y ahora hacemos diversificar la línea de congelados. Ejemplares o ejemplos, digamos, yo aquí le voy a decir como un ejemplo que me lo clasifique en tendencias sociales, económicas, legales, tecnológicas, ambientales y políticas, es decir, como si fuera un PESTEL. Es lo primero que le voy a decir. El formato es como yo quiero que me lo entregue. Es decir, puede ser en un resumen, en este caso le estoy pidiendo una tabla con la clasificación por categoría, pero yo bien le puedo decir que me lo haga, digamos, por ejemplo, que me lo haga de una manera mucho más resumida, me lo detalle, quizás, digamos, priorizando la parte económica de la parte legal, etcétera. Pero aquí yo lo voy a decir, básicamente una tabla con la clasificación por categoría. Y el tono, o sea, cómo quiero, digamos, que lo brinde, es decir, como qué lenguaje, digamos, qué manifestación quiero que me des, que sea muy preciso y técnico. ¿Okay? Así como está acá, de hecho, así yo lo hago en otro tipo de tareas. Yo lo voy a copiar acá. Repito, digamos, esto es a manera del ejemplo. Y para aspectos de ejemplo, voy a irme a una versión gratuita para ver qué nos va a brindar y ya luego entonces lo hacemos en una versión paga. A ver, un momento. Okay. Entonces, así tal cual, yo lo voy a pegar acá. Vamos a ver qué nos da. Mientras tanto, voy a hacer lo mismo, pero una versión. Esta sería la versión 5.1 Thinking. Le va a pedir lo mismo. Posiblemente la versión gratuita va a ser más rápida, porque en este modelo en que estoy, lo que va a hacer va a ser un análisis mucho más profundo. No le pedí investigación profunda, sino es un análisis con mucho más tiempo para pensar. ¿Okay? Okay. Ven, ya me brindó. Entonces dice notas breves, bueno, categoría, tendencia, lo que yo le dije, lo que digamos que fuera como tipo tabla. La tendencia, cambios en hábitos de consumo, me indica, de este ejemplo, una demanda de conveniencia y productos procesados congelados, por un tema de conveniencia, ¿verdad? Me da una descripción de esa tendencia, ¿verdad? Lo que me dice es que consumidores urbanos y de trabajo dual continúan prefiriendo platos listos y conveniencia. Crecimiento de e-commerce de alimentos impulsa demanda de congelados listos para calentar. Es decir, yo paso, compro en el súper y caliento únicamente. Y ojo acá, de una vez me está brindando qué implicación puede tener para mi negocio. Y posiblemente porque en otras, como
como en otras ocasiones, incluso este modo gratuito, yo he pedido que me apunte las fuentes, también me las apuntó. Entonces, me da las implicaciones para mi negocio, si es una oportunidad para ampliar líneas, pero también representa un riesgo, es decir, necesidad de inversión en basado, certificaciones de inocuidad. A pesar de que es una oportunidad, también tengo que tener en cuenta el factor que hay una inversión adicional que debería realizar. Okay. Esto, igual, no es que vamos a ver cada una de estas, pero esto es primero a manera de este ejemplo. Okay. Ojo aquí también, quiero ver un momento. Digamos, en la parte económica local, porque ven que aquí hay dos, una, la parte regional, porque le pedimos que hiciera también un análisis no solo del punto de vista local, sino también un poco de vista más macro, y nos da un tema ahí de proyecciones regionales. En el tema económico nos incluyó otro elemento desde el punto de vista local, que como que a nivel de política pública se va a dar más financiamiento, más apoyo a infraestructura frigorífica, y nos apunta ahí como las fuentes. Siempre, ojo, importante, siempre validar o verificar las fuentes. No porque no la ponga la inteligencia artificial quiere decir que ya es por un hecho. Vamos a irnos a este otro lado. Todavía está pensando, todavía no nos sabe. Ahora todavía está en la parte de diseño de la tabla. Ahora, vamos aquí en la versión gratuita. Ya tenemos estos elementos, esos factores. Ahora entonces, vamos con el otro prompt, donde básicamente lo que yo le estoy diciendo es que tome todas esas tendencias y las clasifique de acuerdo a la imagen que la adjunto, es decir, creando una matriz de impacto y probabilidad de ocurrencia. Yo voy a adjuntarle la imagen como referencia. Y todo lo demás se lo mantuve, incluso le estoy indicando que me genere una tabla similar a la imagen que le voy a incorporar. Nuevamente, aquí lo que voy a cambiar básicamente es la tarea que estaría realizando. Ok, y ya tenemos matriz de impacto de su probabilidad, las tendencias, vamos, y el tipo de efecto que puede generar para mi negocio. Y ojo acá también, digamos, como que qué tan alta probabilidad, por eso ciertamente esta, por ejemplo, la demanda creciente por un tema de conveniencia me la está poniendo de primero porque es una alta probabilidad y un alto impacto en mi negocio. Y por ende representa una oportunidad. Ahora, yo voy a ver, por ejemplo, bueno, ojo acá, preferencia por alimentos saludables. También está el tema, no sé si lo menciona acá, de la parte de la trazabilidad o el origen local, que eso va hacia ese tipo de alimentos va hacia esa preferencia, igual nos lo está marcando como una oportunidad. Entonces, si al final nosotros podemos tomar todos estos elementos y yo puedo indicarle que básicamente entonces me genere una lista de acuerdo a digamos, a su probabilidad, digamos, tomamos estos factores, todos los que hemos clasificado anteriormente, y nos dé un horizonte de tiempo donde podrían darse como un hecho, ¿verdad? Ya no, obviamente nos está dando una alta probabilidad y un impacto medio en algunos, por ejemplo, en los diferentes, de acuerdo a cada cuadrante, pero ahora lo que yo le voy a indicar es que básicamente nos las clasifiquen en ese horizonte temporal para así nosotros verlo de una manera mucho mejor. Vamos un momento.
Entonces, voy a compartirles acá. Aquí básicamente lo que yo le pedí, podía ampliar el PRON inclusive, pero lo que yo le solicité fue básicamente que los factores anteriores son una lista de acuerdo a su horizonte de ocurrencia. ¿Ah? Esto es decir, lo que estamos es desgranando en el corto, mediano y largo plazo los factores que vimos anteriormente, porque habíamos hablado que eran factores que tenían que ver con un largo plazo. Es decir, estamos corto, mediano y largo plazo. Aquí entonces le estamos pidiendo que a partir de ese análisis que ya se hizo, nos lo clasifique de acuerdo al corto, mediano y largo plazo. Y aquí está. Entonces, horizonte de ocurrencia, tendencias del sector congelados, corto plazo, o tendencias ya presentes, acelerándose o con alta probabilidad, me da la lista. Demanda creciente de alimentos de conveniencia, preferencia por alimentos saludables, etiqueta limpia, origen local, mayor presión de importados y competencia en precio, escasez de talento técnico, etcétera. Esto dentro del corto plazo. Luego, en el mediano plazo, tendencias que evolucionan desde señales actuales, pero requieren maduración regulatoria, inversión o adopción industrial. O sea, ciertamente dependen de otros factores o otros elementos para que puedan ocurrir. Digitalización de la trazabilidad. Expansión de modelos de cold chain as a service en la región. De hecho, eso ya estos temas de cadena de frío ya existen, por supuesto, acá. Adopción de refrigerantes de bajo GWP, equipos más eficientes, etc. Ahora, vamos en el largo plazo. Entonces, tendencias estructurales que dependen de cambios regulatorios amplios, tecnologías emergentes o transformaciones socioeconómicas profundas. Ojo a esta que nos está colocando trazabilidad total basada en blockchain o sistemas distribuidos interoperables. Refrigeración con tecnologías emergentes. Cambios estructurales en patrones de producción, etc. Y ya al final me lo cerró con un resumen ejecutivo. Y ahí incluso está la descripción. Entonces, en resumen, digamos, básicamente, algo, ciertamente por un espacio de tiempo, eso es de una manera muy rápida, analizamos cuáles son los factores que pueden afectar ese mercado, ¿verdad? Nos dio, tanto en el mediano, corto y largo plazo, nos dio los elementos que tenían que ver con la parte más global, es decir, cambios que están sucediendo en otras latitudes, pero también nos dio factores relacionados con nuestro país en el ámbito local. Clasificamos de acuerdo a su probabilidad de impacto, su nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia, y al final entonces lo que obtuvimos fue una lista de acuerdo a su posible, porque esto es posible, ¿verdad? Esto no hay nada escrito en piedra, horizontes de ocurrencia. Ahora, ¿qué es importante acá? Y tal vez para aspectos más prácticos. Lo más importante para mí es tener claro qué es lo que queremos encontrar, utilizar. Puede ser este formato, cualquier otro formato relacionado con la forma en que vamos a preguntarle a la herramienta de inteligencia artificial, ser específico tanto en el rol, o sea, en todo, pero digamos, tener claridad en qué rol queremos que actúe, qué es, tener claridad, qué es lo que necesitamos, porque en la manera como seamos más claros y más amplios, vamos a tener un poco más certeza en el output, en la información que nos va a brindar la herramienta. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el contexto. Yo puse aquí, digamos, porque es un caso ficticio, ¿verdad? Pero uno puede poner un poco más de información, un poco más amplio en los casos reales, para así tener, digamos, por lo menos una mayor certeza y claridad con relación a las respuestas que nos va a brindar la herramienta. Y los ejemplares es, digamos, básicamente, le puedo dar como otras referencias. Incluso yo le puedo decir aquí, hazlo o hazme como un tipográfico o házmelo bajo un formato de matriz, bajo un esquema de matriz, formato, ves, aquí la forma en que nosotros lo queremos, ¿verdad? Y el tono puede ser aquí tal vez
preciso y técnico, o tal vez puede ser, podemos poner en el tono no tan técnico, un tono, o inclusive un tono más jovial, o un tono para un enfoque de tomadores o un enfoque de personas que no van a ser tomadores de decisiones, y entonces tal vez la parte técnica ya no debe ser tan necesaria, sino un poco más para que la gente pueda, cualquier persona que lea la información pueda entenderlo sin conocer el contexto de lo que yo estoy preguntando. Entonces, no sé, Donay, ¿estás por ahí? Vamos a ver ahorita, si nos hubiéramos quedado esperando las consultas que hicimos en la licencia, todavía estamos ahí. Claro, porque escogimos la forma mucho más amplia, no investigación profunda, pero sí para poder tener una mayor precisión tanto de las fuentes como de las respuestas. Por ahí, por temas de tiempo, por ahí estaríamos. No sé si tiene alguna consulta. Perfecto, Julio. Muchas gracias, obviamente, por el tiempo y por la charla tan interesante que nos dabas de mostrar. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta de momento. Pues aunque sea solo un Don Ricardo, tener la mano levantada, adelante. pero Sí, sí, no sé si es posible que nos pase el prompt por el chat para poder practicar, si es tan amable. Gracias. Así es. Claro, se los paso además de una vez. Ujú. Exacto. Nos Listo. Perfecto, tenemos la mano levantada de Sabrina Alpizar. Sí, muchas gracias. Y es lo siguiente, ¿cómo podemos nosotros depurar, por usar una palabra, toda esta información que nos arroja la IA? Porque se sabe que la IA, pues no siempre es 100% acertada, ¿verdad? Algunas veces lo que no sabe, no vamos a decir que lo inventa, pero esa brecha de lo que no es 100% real, ¿cómo nosotros la podemos, uno, detectar y cómo la podemos depurar? Ok, muy buena pregunta. Lo primero, al menos de lo que yo hago es, yo siempre, a pesar de que yo le mencioné, digamos, las fuentes, obviamente en este caso no las revisé, digamos, porque yo era por el tema de tiempo, pero a pesar de que yo, digamos, le indico cuáles fuentes específicas, que eso lo hago también para evitar alucinaciones, lo que llaman alucinaciones. Es decir, que comience a inventar, que eso pasa también. Entonces, yo al menos lo que yo hago es, yo valido todas las fuentes. Y incluso, y esto también, porque esto es algo también que si no lo han hecho, que lo puedan hacer, tanto en el perfil de ChatGPT, o sea, tanto en el perfil con licencia o sin licencia, uno lo configura, lo personaliza de manera que la información que viene en ese proceso de personalización sea, digamos, primero que cite las fuentes, cite, en el caso mío yo le digo eso, en el nivel de confianza, es decir, qué tan certero está con relación a las fuentes y precisamente para evitar alucinaciones. Siendo todavía más preciso con la respuesta, con la pregunta suya es validando, revisando que las fuentes sean las que dijo las que yo le dije, porque en algunos casos incluye otras fuentes o pasa también, importante Sabrina, que me repite siempre la misma fuente. Y entonces, por eso es que hay que revisarlo, digamos. Entonces, yo lo que hago es validar siempre que son las fuentes que yo le dije, que no repita las mismas fuentes, y si no, entonces lo que hago es vuelvo a generar el prompt
para que vuelva a generar, digamos, validar, digamos, la respuesta. Pero siempre va a estar del lado de nosotros que revisemos esas respuestas porque, como le digo, no necesariamente siempre va a ser exacto, ¿verdad? Y esto conforme usted va alimentando, preguntándole, obviamente usted le va enseñando, ¿verdad? Para que así pueda ver cada vez más, de acuerdo a su perfil, pueda ser mucho más exacto en las respuestas. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Julio. Creo que no hay más consultas ni de momento ni en el chat. Entonces, nuevamente agradecerte, Julio, por el tiempo, por la excelente presentación que nos has dado en tema de inteligencia artificial y espero que a las personas les haya sido de gran grado y de utilidad la charla. Para invitarlos a las demás charlas que tenemos durante toda la Semana Global del Emprendimiento. Durante toda esta semana también Julio nos va a estar acompañando 2 charlas más durante esta semana. Entonces, si no se han inscrito todavía hay tiempo para poder inscribirse en las diferentes charlas que estamos organizando. En el cronograma y en las redes sociales del MEC están publicadas todas las charlas. Entonces, agradecerles a cada uno por el tiempo y la dedicación. Muy amable y nos vemos en las próximas charlas. Gracias. Gracias, don Julio. Gracias, don Buenas Ives. tardes. Hasta luego. Buen día.